Hoy estamos en el penúltimo mensaje de los enviados a las iglesias de Asia Menor, que viene recogido en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. Estamos en el capítulo 3 a partir del versículo 7. Mensaje enviado a la iglesia en Filadelfia. Escribe también el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice al que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. El santo, el único, en el que hay santidad, Dios mismo, en Jesús. Jesús en toda su divinidad es el que está escribiendo. El santo era una manera de referirse a Dios y es el que les habla. Pero también lo identifica como el verdadero, el que es la verdad auténtica. Ser la verdad implica ser genuino, ser auténtico. Es un título que enfrenta a Dios con los otros dioses, con los otros ídolos que había en ese momento. Porque Dios no es uno más, sino que es la verdad en estado puro, mucho más allá de lo que podamos pensar. Jesús es la verdad misma también. En 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice el texto que la llave del rey David es lo que tiene, esa llave que ya se nos mencionaba en Isaías 22:22. En sus hombros pondré la llave de la casa de David, nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. Nos habla de quién está sobre toda situación, sobre todo gobierno también. Nos habla sobre quién está sobre toda decisión humana, de quien se declara que será quien tenga la decisión final ante cualquier cosa que nos acontezca, ante cualquier entrada y salida, porque él tiene la llave. Estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, que está en una ciudad cuyo nombre significa amor fraterno, debido al amor que se tenían dos hermanos que fueron reyes allí. Había una iglesia con una larga reputación de ser fiel. Como siglos después daba fe de ello el mismo Ignacio de Antioquía en el siglo II. Una iglesia que consiguió evitar las grandes persecuciones de cristianos y que por siglos fue protegida. Incluso en el siglo XIV, cuando desaparecen todas las iglesias en Asia Menor, ella es una de las que permanece. Pues a esa iglesia, en esos tiempos primero, el Evangelio y el Señor les dice: yo sé todo lo que haces. Mira, ante ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso a mi palabra y no me has llegado. Nuevamente el Señor sigue con ese discurso que había en los otros mensajes. Yo te conozco, Él la conoce perfectamente, conoce su trabajo. Dice que le ha puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa puerta es la posibilidad de expansión, de compartir, es una puerta de la iglesia. Se identifica con la posibilidad de evangelización, de la presentación de testimonio, de mostrar a Cristo en nuestras vidas, algo que puede ser complicado según el lugar donde estés, pero algo en lo que tienen, digamos, esa posibilidad de hacerlo. Dice el texto: aunque tengas poca fuerza, puedes usar esa puerta. No sé si simplemente les está recordando lo poco que pueden hacer por sí solos. Eso de aunque tengas poca fuerza puede referirse a ello. Era una iglesia en una ciudad con mucha idolatría y así son avisados. La clave del buen resultado está en el propio texto. Dice: aunque tengas poca fuerza, dice, has hecho caso a mi palabra y no me has negado. No negar a Cristo significa aceptar su voluntad, significa que Él permita que la vida del creyente sea utilizada, usada sin vacilaciones, que la vida del creyente esté a su disposición, a pesar de las pruebas que hayan sufrido, a pesar de esas pruebas que además vendrán en cualquier momento, no negar la fe, es lo que está diciendo el texto. En el versículo 10 se explica cómo se consigue esto. Dice: has cumplido mi mandamiento de ser constante, y la constancia no exenta de problemas en el camino, tiene consecuencias que el Señor ofrece y garantiza. Dice el texto: y por eso te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. No sabemos qué pruebas pasaron en la iglesia de Filadelfia, solo sabemos que habían sido fieles, constantes
y el Señor así lo reconoce. Habían tenido paciencia, como dice el texto de la Reina Valera, pero no se refiere a esa paciencia de esperar a que las cosas pasen, sino a una actitud de obediencia al mandato del Señor. Esa prueba que se menciona sobre los habitantes de la tierra tiene un carácter universal. Es un tiempo de angustia y tiene un carácter escatológico, habla de los últimos tiempos, pero es un tiempo que los creyentes no debemos temer, sino confiar en sus promesas, al igual que en este versículo hay muchas en las cuales se nos habla de su protección en esa situación. O como dice Jesús en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y así podemos sentirnos bajo la guardia de nuestro Señor. El versículo 11 dice, vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ese vengo pronto tiene carácter de inmediatez, algo inminente, algo repentino, algo sorpresivo, que debe ponernos como creyentes en alerta constante y, como dice el texto, retén lo que tienes. Esto ya apareció antes en la iglesia de Tiatira. Aférrate al Señor, aférrate a tus creencias, a lo que tienes ya contigo. Es una idea en la cual se nos insiste muchas veces, porque tiene su importancia. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos sentimiento, tenemos la palabra de Dios. Aquello que tienes es donde vamos también a encontrar esas fuerzas que el Señor nos está ofreciendo y que nos va a dar a través de su fidelidad. Como dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, todo aquel que se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Es decir, hay una carrera en la cual nosotros tendremos que hacer algo. El consejo es lo que vemos antes, aférrate a lo que tienes, para así poder ser, con el concepto que ya hemos estado viendo varias veces, poder ser vencedor. Para terminar, vemos las promesas y las apelaciones en esa estructura que hemos estado viendo en todos los mensajes, aunque aquí está también un poquito cambiada. En el versículo 12 dice, al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, con mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere, aquel que permanezca en el Señor, le hace dos promesas. Primera, lo haré columna del templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Los creyentes en sentido figurado somos piedras de ese edificio, de ese cuerpo de Cristo, piedras vivas. La iglesia, la figura de la columna nos habla, en este caso, de estabilidad. Una estabilidad protegida por Dios. Por eso habla lo de que estarán dentro del templo y que nunca saldrá de allí. En todo este texto lo que hay es un sentimiento de protección y un sentimiento de estabilidad. Las columnas son los lugares importantes donde se sujeta toda la armazón. El Señor, en base también a tu fidelidad hacia Él, te convierte en columnas. Entendamos esta figura del lenguaje que tiene el texto. Pero dice también, la segunda, dice, la inscripción será escrita en la columna, ¿no? Dice la promesa, el nombre se escribirá, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Habla de una triple garantía para quien es columna. Por un lado, la inscripción del nombre de Dios, es decir, te está haciendo propiedad de Dios. Después dice escribir la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que es decir que hay una ciudadanía celestial a la cual vas a pertenecer, a una nueva ciudadanía celestial. Tiene que ver con novedoso, eso de nueva. Habla de una nueva ciudadanía con nuestro Dios. Como dice en Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en tercer lugar dice, y el nuevo nombre personal, ¿no? Y nos habla de esa nueva creación que seremos cada uno. En Filipenses 3:21 dice, Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Habla de toda esta nueva situación que se darán en los tiempos futuros. Y el texto acaba con, igual que en otras ocasiones, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Este es un mensaje para todas las iglesias y sigue demandando nuestra respuesta. Hoy hemos visto cómo el Señor tiene el control de toda situación, demanda fidelidad, pero también ofrece protección. No importa, como dice el texto, que tengas poca fuerza. La clave está en guardar su palabra, en no negarlo, en retener lo que tenemos. La vida cristiana puede estar llena de pruebas, pero junto con ellas el Señor siempre promete una salida. ¿Estás dispuesto a pasar la prueba junto al Señor? ¿Estás dispuesto a confiar en Él en ese momento especial, quizá de dolor, quizá de desesperación? No sé si producido por este tiempo de pandemia o por otras circunstancias alrededor de tu vida. Pero ¿estás dispuesto a pasarla junto al Señor? Él está prometiéndote una vida nueva en Él. Eres su propiedad, te garantiza una ciudadanía celestial y además Él te hará una nueva persona en ti. Que el Señor te bendiga y te ayude a entender esto y a recordarlo en ese momento especial, en ese momento de la prueba.